Iniciamos. Vale. Bueno, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos por este medio virtual para llevar a cabo la entrevista con el psicólogo educativo. Mi grupo está integrado por Mary Acuña Gualtrón, Jenny Rocío Ávila Delgado y quien les habla, Sandra Liliana Mantilla Gómez. Somos estudiantes de octavo semestre de la Universidad Minuto de Dios. Tenemos hoy una invitada muy especial, que es la doctora Luz Ángela Vesga, psicóloga, que actualmente está haciendo una especialización en neuropsicología. Ella trabajó como psicóloga educativa en el Colegio Reina La Paz. Actualmente labora como coordinadora del Centro Educativo Rehabilitativo Don Luis Guanela. Nuestro objetivo de esta entrevista es conocer un poco más acerca de este perfil del psicólogo educativo y cuáles son esas funciones que desempeña en la institución educativa. Muy buenas tardes, doctora Luz Ángela. Muchas gracias por acoger esta invitación. Gracias por abrirnos un espacio dentro de sus labores. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, futuras colegas. Qué rico que ya van en el octavo semestre, ya les queda poco por terminar toda esta travesía de formación que se lleva desde el área de la psicología. Y bueno, pues encantada de poder tener este espacio de conversatorio y poder compartir la experiencia vivida en esa área de la psicología educativa. Bueno, doctora, iniciamos. ¿Cómo define la psicología educativa y qué importancia tiene para el ser humano? Bueno, podríamos decir que la psicología educativa es uno de los campos que está definido dentro de nuestro rol profesional, ¿sí? De hecho, quisiera mencionar que el Colegio Colombiano de Psicólogos a nivel aquí de Colombia, que es la instancia pues que un poco nos cobija, nos rige y nos orienta, no sé si lo conocen, tienen como una gama de los distintos campos, ¿no? En los cuales podemos nosotros ejercer nuestra psicología y una de ellas es la psicología educativa, que principalmente se desempeña en las instituciones educativas de educación formal y, por qué no decirlo, también de educación no formal, ¿sí? Es las que actualmente llamamos la educación para formación y ocupación del trabajo, algo así, creo que no se recuerdo bien ahorita el nombre, pero ya no se llama tanto no formal. ¿Qué hace la psicología educativa? Pues acompañar todos los procesos de formación, de aprendizaje, de socialización, primaria y de los otros niveles, ¿sí? Un psicólogo educativo puede trabajar en cualquier institución, así atienda solamente los niveles de preescolar, los niveles de primaria, los niveles de bachillerato, ¿sí? Siempre vamos a tener esa posibilidad de acompañar los procesos, de hacer equipo de trabajo con el equipo docente, con las otras profesiones que también están vinculadas en una comunidad educativa, ¿sí? Entonces, principalmente podríamos decir que el psicólogo es como ese respaldo, ese apoyo a los procesos de aprendizaje. Y ojo que aquí aprendizaje, muy importante tenerlo en cuenta, no solamente sus aprendizajes en cuanto a la cognición, ¿no? No es solamente un psicólogo para mirar, venga, si este niño está aprendiendo realmente desde las habilidades mentales que debe aprender, si atiende, si retiene, si se concentra, si asimila, sino también esos procesos de aprendizaje en el área social, ¿no? Que tanto los chicos que se están vinculados en un colegio han aprendido a convivir con nosotros, han aprendido también a conocerse a sí mismos, han aprendido también a inclusive hacer ese manejo y a regular sus emociones y todo lo que un ser humano pues debe ir asimilando. ¿Listo? Y lo preguntabas que en relación con ¿qué tan importante es para la humanidad? Decías, la segunda parte de la pregunta. Sí, señora. Pues es fundamental. Yo pienso que una institución educativa, sin tener el apoyo de un psicólogo que esté respaldando,
pues podría pasar lo que de hecho vemos actualmente todavía en algunas instituciones educativas, que nos quedamos solo en un enfoque de transmitir y transmitir conocimientos, y que sea solamente a veces unas posturas de educación muy pasivas, donde sean los niños simplemente los que reciban y reciban y reciban, y no haya la posibilidad de retroalimentar, ¿no? Entonces, pienso que nosotros, desde nuestro rol, ayudamos a que haya como esa relación en doble vía, ¿no? O sea, no considerar, es dar una mirada de los sujetos, es decir, de los niños, las niñas y los jóvenes, desde una mirada integral. Es ayudarle a comprender al equipo docente que hay unas condiciones en las personas para aprender, ¿sí? Y que se deben cuidar unos contextos, y que se deben cuidar unas maneras, ¿ya? Es decir, es un rol muy importante, porque si estamos muy bien formados y sobre todo actualizados en este campo de la educación, podríamos decir que nosotros generamos cambio en las estructuras educativas para que el conocimiento realmente pues se asimile de la mejor manera, ¿sí? De la mejor manera. Y bueno, se me pasa otra cosita, también nuestro apoyo y nuestro respaldo también es fundamental a ese equipo docente, ¿no? Porque también podemos aportar, podemos ser ese soporte, podemos ser ese complemento a todas las dinámicas que viven los profesores en su desempeño laboral, ¿no? ¿Considera que es importante la investigación para la psicología educativa? Es fundamental. Yo pienso que un psicólogo educativo no se puede quedar simplemente en una institución educativa tratando de replicar modelos solamente, ¿sí? Es decir, miremos si el conductismo funciona, y bueno, sí, funciona de esta manera. O miremos si todos estos procesos que tanto vemos de Piaget y todos estos autores importantísimos, ¿no? Que nos documentan ahí a nosotros en nuestra formación, que todos estos procesos de socialización, es decir, nosotros no nos podemos quedar solamente corroborando si todo eso que nosotros nos formamos, o todas esas teorías que hemos visto, o todos esos modelos, se aplican o no se aplican. O sea, nosotros tenemos que trascender eso, ¿sí? ¿Y cómo lo trascendemos? Pienso yo desde la investigación, o sea, desde una conducta investigativa, ¿sí? Desde el hecho de uno entrar a un aula de clase, a desarrollar una dinámica, un proceso de intervención, de generarle a los estudiantes digamos, unos contextos donde ellos mismos puedan darse cuenta de lo que les pasa, donde ellos puedan analizar, donde les podamos escuchar, donde podamos un poco abrirles ese panorama para que ellos se expresen. Eso nos genera recibir un montón de información que tenemos que analizar, ¿sí? Y que de por sí son las bases para iniciar procesos de investigación, ¿ya? Decir, bueno, por ejemplo, en el bachillerato o en los grupos de bachillerato se han presentado esta serie de situaciones, estamos viendo estos comportamientos en los jóvenes, se están generando estas tendencias, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué suele pasar? Tristemente, no generalizo, pero es como la tendencia que siempre el profesorado, pues uno entiende con toda la carga que llevan y con todo su proceso de planeación. A veces todas esas cosas nuevas que nos arrojan los chicos, pues como que tendemos simplemente a decir, ah, eso es costumbre, eso son cosas, y lo dejan ahí, muchas veces desde la mirada del docente o del educador. Nosotros como psicólogos tenemos que ir más allá, es decir, hey, sí, si los chicos están apuntando a esto, si nos están demostrando esto otro, si están apareciendo esta serie de situaciones, revisemos de dónde surgen, qué es lo que ha pasado para que esto se genere, de alguna manera qué es lo que ellos están buscando o están tratando de comunicar, ¿no? Y de ahí podemos generar muchos procesos y muchos caminos para acompañar, para investigar. Yo pienso que es fundamental, y lo bueno es que puedo utilizar una palabra que puede sonar como fea, pero es que siempre vamos a tener materia prima en un colegio para investigar, o sea, van a haber muchas cosas, o sea, el contexto juvenil, el contexto infantil, las mismas realidades familiares, que no lo he nombrado, pero si nos pudiéramos a mirar todo lo que un psicólogo educativo hace al atender a unas familias, a desarrollar escuelas de familias, ahí se arroja un montón de situaciones que también que es mucho material, pues para uno decir, venga, vale la pena que ahondemos. Lo que les digo también, el mismo contexto de la parte docente,
apoyo, respaldo que uno puede hacer a las experiencias que los docentes van viviendo, al cómo ellos van asumiendo su rol, a cómo ayudarles a que de pronto se salgan de ser un prototipo de profesor y sean mucho más cercanos, se sientan mucho más efectivos en su tarea, ¿sí? Entonces, siempre pienso que es como el éxito para que uno como psicólogo no se quede como más del montón, ¿no? La postura investigativa es fundamental y es necesaria si uno realmente quiere incidir y cambiar la realidad de la comunidad educativa en la que uno está. ¿Y cuáles son esos retos a los que hoy se enfrenta el psicólogo educativo? Yo pienso que uno de los retos principales es ver que un colegio o la dinámica de una institución educativa es un sistema. Sí, es un sistema, que no podemos trabajar las cosas por separado, que era lo que de pronto a veces años atrás uno hacía, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo está ahí en el colegio para que escuche a los muchachos. Y bueno, como que se quedaba ahí, escuchaba, de pronto le llegaba algún chico que estaba en crisis, que había pasado alguna situación, algún niño que estaba muy asustado porque tenía algunas pruebas y no había estudiado. Sí, digamos, esos son como los casos más cotidianos que solía pasar en la primaria, cuando los niños de pronto peleaban con sus amiguitos en el descanso y todo eso, y había un conflicto, entonces el psicólogo venga a mediar, venga aquí. En el bachillerato, pues eso, los chicos que o a veces eran remitidos por los docentes, porque, bueno, hemos visto a este chico como bajoneado, como que no está respondiendo académicamente, entonces vaya el psicólogo a ver qué pasa. Entonces, digamos que eso era como, o viene siendo como lo tradicional. Pienso yo que un reto hoy en día para un psicólogo es considerar que lo que le pasa a un chico, a un niño, a una joven, está relacionado con muchas variables, o sea, y que es un sistema, y generar una dinámica de que para uno poder hacer una intervención con un niño, con un joven, pues tiene uno que considerar todas las variables de ese sistema, que es familia, que es la manera como estamos educando en el aula, que es la relación con sus compañeros, que es lo que el chico hace inclusive en su tiempo libre, ¿sí? Entonces, poder integrar todo eso para dar una estabilidad y para generar una red de apoyo, sobre todo cuando son situaciones difíciles, ¿ya? Es decir, pienso que es el reto más grande, es ver el rol del psicólogo educativo desde una mirada sistémica, Sí. donde hay una serie de cosas que tenemos que ubicarlas para que realmente tengamos resultados, ¿sí? Porque si nos quedamos, lo digo por experiencia, cuando estaba en el colegio a veces uno, inclusive hasta tenía chicas, que el colegio cuando yo estuve era más de mujeres, ya después ingresaron los hombres, eran chicas que a veces eran felices yendo a psicología, y como que seguían en la misma dinámica, y uno las escuchaba, ubicaba unos acuerdos aquí y allá, pero si uno no intervenía a familia, si uno no intervenía a sus otros compañeros, si uno no intervenía desde la mirada del profesor, venga, ¿usted cómo la ve? ¿Qué pasa? Si uno no abre ese panorama, pues yo pienso, por la experiencia, que no se puede incidir de la misma manera, o sea, no puede uno llegar a decir, venga, aportó en algo para que hubiese un cambio, ¿no? Para que se generaran ahí otras cosas. O sea, si no es desde una mirada sistémica, pienso que es muy difícil. Entonces, pienso que ese es el reto, porque a veces también, ¿por qué lo planteo como reto? Pues porque eso puede implicar a veces más trabajo o puede implicar otra serie de competencias que tenemos que desarrollar como profesionales para que las cosas se dinamicen, ¿no? Entonces, implica un liderazgo también en el psicólogo de decir, no, no solamente yo me quedo aquí citando a la familia aquí, sino cómo enlazo todo, cómo soy capaz de hacer un encuadre de la situación y cómo soy capaz también de generar compromisos con las distintas personas que estamos en la comunidad educativa, ¿no? Entonces, pienso que ese sería el mayor, hacer una mirada sistémica de todas las realidades que le puedan aparecer a uno. O sea, yo aquí no quisiera nombrar como que el reto son la drogadicción, el bullying, porque yo pienso que en últimas esas son situaciones, consecuencias de, ¿ya? Yo las Sí. considero más como consecuencias de. Son esos, son esa punta del iceberg que vemos, pero que detrás hay un montón de cosas. Entonces, por eso digo, cuando uno hace una mirada sistémica de cualquier problema, pues puede lo uno incidir más y generar más red de apoyo para que esos problemas pues se sobrelleven. Gracias, doctora. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera Jenny Rocío.
Gracias, Sandra, muy amable. Doctora, buenas tardes. Hola Jenny, buenas tardes. Doctora, ¿qué fortalezas y habilidades debe tener un psicólogo educativo? ¿Fortalezas, sí? ¿Habilidades, me dices? Sí, sí, señora. Vale. Bueno, yo pienso que a nivel de fortalezas debe ser una persona, primero, muy segura. O sea, voy a mirar fortalezas como esas condiciones propias de su perfil. Y voy a mirar como habilidades, como esas competencias que debe desarrollar desde su rol, ¿sí? Entonces, si yo digo que fortalezas es como eso que le defina a él o a ella, bueno, ubicaría en primer lugar como la seguridad, ¿sí? O sea, de ser una persona muy segura de lo que quiere hacer, de, de lo que busca, ¿sí? Y yo pienso que esa seguridad la ligaría a una habilidad de una vez. ¿Cuál sería la organización? O sea, un psicólogo educativo debe ser muy organizado, pienso yo, como en los objetivos que se traza, en a dónde quiere llegar. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues siempre los colegios duran 10 meses en el año, ¿no? Del año escolar, si bien sea calendario A o calendario B. Y uno como psicólogo educativo debe tener muy claro en esos 10 meses yo qué pretendo alcanzar, o sea, cuáles van a ser mis objetivos, qué quiero hacer. Y sobre todo porque hablo de la habilidad de la organización, porque es que yo sé que si tracé un objetivo que quiero lograr a los 10 meses, pues ese objetivo se debe ir logrando mes a mes, mes a mes. Entonces, debo tener una organización tan clara y tan medible que pueda al final pues dar cuenta de eso que planeé, ¿sí? Entonces yo pienso que la organización es una habilidad fundamental que debe tener un psicólogo, que va muy ligada a la fortaleza de la seguridad. Es decir, si yo tengo todo planeado, a mí eso me da seguridad de decir, venga, yo sé, tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero lograr de esta manera. Otra fortaleza pienso que es el observar mucho. O sea, un psicólogo educativo más que entrar a dar indicaciones o más que entrar con cosas a imponer o más es que yo estoy viendo esto y de una vez arraso aquí pues o algo. No, y ahí sí muy humildemente lo digo, pienso que en mi experiencia en el colegio, algo de lo que los mismos estudiantes me devolvían era eso, sí, la capacidad de escucha, ¿no? O sea, es que usted nos Sí, mira distinto, nos decían los chicos, es que con usted se puede hablar, es que la manera como usted nos mira no es como el profesor que llegó y una vez miró y con los ojos habló, ¿sí? Por más de que uno llegara y encontrara algo que uno dijera, oiga, ¿qué pasó acá? Pero es verlos como personas y de esa mirada como personas poder confrontar de pronto el hecho inadecuado que uno vio. ¿Sí me hago entender? O sea, sí, no sí, señora. culpar, no generar de una vez ahí rótulos o cosas, sino son personas que están en formación, que tenemos que acompañar, que tenemos que ayudarle, que están haciendo cosas, más no que son personas malas, ¿sí? Eso hay que hacer esa diferencia. Están cometiendo errores y que hay que saberlos acompañar en ese error, pero que ellos sobre todo se den cuenta de cuál es el error y que hay que darles oportunidades y maneras de que ellos sepan cómo solucionar el error, porque eso suele pasar sobre todo con los jóvenes. Así que podría decir yo de los grados de octavo para arriba, que se vuelven tan rebeldes que decimos, y eso es porque están en una necesidad grande siempre de querer saber cómo se hacen las cosas. Y ellos no lo van a decir de frente, sino lo van a decir cometiendo precisamente todos los errores del mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, señora. Entonces pienso que una mirada fraterna, cercana, o sea, debe ser muy clave ahí en el psicólogo, una mirada, a ver al otro como persona integral que está en proceso de crecimiento, observarlo, eso lo decía, observar muy bien, porque en la medida sobre todo en que los jóvenes, en que uno a ellos les confronte desde un panorama, desde lo que uno observó, a ellos se les va a generar otra mirada de la situación, ¿ya? Y entonces ellos ya no van a decir, es que llegó solo a regañarnos, o es que llegó solo, sino nos está mostrando otras cosas, o sea, los descentramos de lo que ellos buscan. Y lo mismo pasa con los niños, por lo menos en los grupos de primaria y preescolar. Es muy importante eso, uno escucharles mucho las palabras que dicen, la manera como expresan las cosas, lo que hacen, sus reacciones, casi que ponerse al nivel de ellos para uno poder de ahí, ¿sí? Sí, Intervenir. Entonces pienso que esas habilidades, seguridad, escucha, observar, perdón, eso lo ubico como fortalezas. Y bueno, pienso la comunicación muy asertiva, ¿no? O sea, tratar uno de utilizar un tono de voz adecuado,
hacerse entender, no utilizar palabras raras, porque tristemente tenemos algunos colegas que creen que entre más raro hablen y entre términos más complicados se expresen, pues eso va a tener más respeto. Por el contrario, les ignoran más, porque entre más uno confunda a la gente, menos le va a poner atención. Sí. ¿Sí? Entonces, entre más concreto y claro sea. Y pienso que a nivel de habilidades, pues lo había dicho, la organización, la capacidad de generar trabajo en equipo, eso es fundamental, o sea, eso es una habilidad que debemos que tener, sobre todo, ¿por qué? Porque es que tanto en la psicología educativa como en la psicología organizacional, uno debe apuntarle al trabajo en equipo porque es que es sumar fuerzas de todos los distintos estamentos que hay para que se sostengan los procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo genero un muy buen equipo de trabajo entre familias, entre el equipo docente, entre los directivos de la institución, entre los coordinadores, entre inclusive los líderes de los salones, o sea, porque toda institución educativa tiene su gobierno escolar, ¿no? Entonces, de cada grupo debe haber un representante, que es el líder a su vez de su grupo. Entonces, que con esos líderes podamos hacer un buen empalme con los otros estamentos y que uno sepa cuidar y mantener esos vínculos, esas relaciones, pues va sosteniendo un equipo. Entonces, me parece que también la dinámica de sostener equipos debe ser una habilidad que debe tener el psicólogo, ¿no? En esta línea. Perfecto. Doctora, ¿qué estrategias debe implementar un psicólogo educativo para promover la diversidad cultural? Bueno, yo pienso que si se trata de promoverla, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer nosotros es, sobre todo digo yo, bueno, pienso que también entraría para los niños en el nivel de primaria. Los jóvenes tendremos que siempre nosotros para que ellos se sensibilicen frente a otras realidades y frente a lo diverso, frente a lo que es distinto de lo mío. En primer lugar, ahí sí pienso, uno tiene que llegar, pues ese es el término, sensibilizando, o sea, creando conciencia de que primero hay otros que son distintos a nosotros, ¿sí? Sí. Porque ¿qué suele pasar a veces con el mundo juvenil? Pues ellos son muy metidos como en su burbuja, ¿no? Y ellos tienden a ser, tienden sus pares, entonces como yo tengo mis amigos aquí y todos como que pensamos lo mismo y como que hablamos de la misma manera y tenemos nuestros códigos y nos entendemos y nos gusta la misma música y tratamos de vestirnos de esta manera. Entonces, eso se va creando como una burbuja ahí que los encierra y ahí viven, ¿no? Y ahí viven. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Que cuando llega alguien distinto, entonces lo primero que hay es el rechazo, ¿no? Entonces, tú eres distinto, te rechazo, no me simpatizas y bueno, eso es lo que genera otro tipo de situaciones, ¿ya? Nosotros lo primero que pienso que debemos hacer es crear conciencia de que no somos iguales, ¿ya? Y que tenemos un sinnúmero de situaciones que nos hace distintos y de descubrir que en eso que somos distintos también podemos compartir y también podemos tener la posibilidad de interactuar, ¿sí? Entonces, la primera debe ser unas campañas, llamemos, unas experiencias de sensibilización frente a todo lo que es distinto a nosotros, todo lo que es diverso, ¿sí? Que me imagino que cuando ustedes están ubicando este tema, pues eso nos va llevando un poco a los procesos de inclusión, ¿no? Y a los tipos de situaciones, es decir, qué tan distinto es otra persona que, por ejemplo, que tiene discapacidad, es distinta a mí, pero eso no me impide, o el otro que es de piel distinta a la mía, o el otro que le gusta esta cosa, o el otro que tiene una tendencia frente a su sexualidad de esta otra manera. Es decir, o sea, me imagino que nos lleva a eso es lo que se están refiriendo como a lo diverso, me imagino, ¿cierto? Sí, Sí, señora. Entonces, Sí, señora. entonces, desde esa línea, lo primero es crear una conciencia de que no todos somos iguales, porque estamos desafortunadamente en una cultura donde les interesa masificar, donde que todos seamos igualitos y pensemos lo mismo y nos guste lo mismo, pues para controlar, ¿cierto? Entonces, lo primero es despertarlos de ahí, porque desafortunadamente nuestros jóvenes van creándose en esa cultura y no se quieren salir. Entonces, somos distintos. Lo segundo, llevarles a darse cuenta que de lo distinto yo puedo compartir, puedo interactuar y que eso me ayuda a tener otras posibilidades de interacción y de vida, ¿sí? Y que puedo fortalecer también esos hábitos o más que hábitos, esos otros valores que tanto uno espera que se pueda lograr, ¿cierto? Que puedo compartir, que puedo valorar la diferencia, que puedo aprender a ser tolerante, ¿cierto? Entonces, y de ahí yo pienso que se generan una serie de situaciones que los lleve mucho a, sobre todo, digamos, yo me ubico después de que creamos espacios de sensibilización y de toma de conciencia,
que un psicólogo educativo para seguir trabajando eso genere muchos talleres enfocados a una interacción con los jóvenes. Toca así, o sea, que sean cosas muy, no de solamente de charla, o sea, yo digo la sensibilización primero, mostrarles, activarles todo, un contenido muy, muy así, pero ya después toca mucho desde la acción, ¿no? O sea, interactuemos, venga, compartamos, juguemos a esto, pongámosles este reto. Tiene que ser algo muy dinámico para que ellos se den cuenta al final de que yo puedo interactuar con ese que es distinto a mí, ¿ya? Entonces tienen que generarse actividades muy de contacto, de diálogo, de cercanía, de eso. Inclusive, lo digo, una experiencia muy bonita que tiene el Colegio Reina de la Paz, para fortalecer todos esos valores de la solidaridad, genera todo un proyecto que se llama el Proyecto de Acción Social, donde los grupos desde primaria hasta un 10º grado cada año tienen una realidad con la cual interactuar. Entonces hay unos que son personas con discapacidad, otros que son las personas ancianas, otros que son las personas que trabajan con el reciclaje, otros que son las personas drogadictas, ¿sí? Entonces tienen una realidad con la cual ellos, cuando viven esa experiencia de encuentro con estos grupos, se dan cuenta que en el fondo somos muy iguales, ¿no? Y que si algunas personas llegaron a X situación, pues fue por situaciones de la vida, pero que eso no impide que nos sintamos pues en igualdad de condiciones, ¿no? Nos quedan 3 minuticos. Doctora, muchísimas gracias. Le doy paso a mi compañera Mary. Me disculpen si es que estoy hablando mucho, qué pena con No, ustedes. No, doctora. No, para nosotros es un agrado Sí. escucharla y aprender de usted que tiene todo el conocimiento. Vale, perfecto. Hola, Mary. Ángela, hola, muy buenas tardes. Qué gusto poder adquirir todos sus conocimientos y esa gran experiencia que maneja y que tiene. Entonces, Muchas yo gracias. quisiera saber, referente a las inteligencias múltiples, si ha tenido la oportunidad de trabajarlas en el colegio con los estudiantes, con la familia y pues con el entorno. Sí, realmente cuando me enteré de que se iba a abordar esta parte en la entrevista, yo dije qué chévere porque sí, efectivamente, bueno, el Reina de la Paz pues sí ha dado unos pasitos, digamos, interesantes y eso ha respaldado, pues en el tiempo que yo estuve, respaldó muchísimo también el proceso de psicología. Y lo tienen como referente, la parte de las inteligencias múltiples, que en últimas lo que busca es considerar que no todos los seres humanos aprendemos de la misma manera, ¿no? Y que tenemos unos canales en todo nuestro procesamiento de la información distintos y que unos están más fortalecidos que otros. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea las inteligencias múltiples, me parece que es algo novedoso, que inclusive rompe con todo este esquema del coeficiente intelectual, ¿no? Único que teníamos ahí trazado y que nosotros los psicólogos, bueno, todavía tenemos unas pruebas por ahí que miden eso, pero que eso, digamos, viene a ser como un instrumento que ayuda, pero que en última no es el definitivo para uno determinar si una persona está desarrollando unos procesos de inteligencia adecuados, etcétera. Totalmente de acuerdo con lo que se dice, con lo que plantea que los niños se atienden de distintas maneras y de hecho sí se busca, bueno, todavía en el Reina de la Paz, la manera de encontrar cuál es ese canal por el cual los niños reciben más y de hecho se desarrollan una serie de estrategias al interior del aula para que se fortalezca. Por ejemplo, en el colegio se utiliza la música como contexto para viabilizar procesos de aprendizaje, se utilizan ejercicios de contacto con el cuerpo, se utilizan de interacción con la naturaleza, la parte intrapersonal, interpersonal lo trabajan muchísimo con unos acuerdos de convivencia, aparte que tienen un modelo pedagógico muy integral, muy cercano a las inteligencias y eso ayuda bastante. Sí, señora. En el caso, si hubo bullying en algún momento en el colegio, ¿cómo lo manejaron? Bueno, principalmente se desarrollaron actividades de acompañamiento, inicialmente con los estudiantes implicados. En el tiempo que yo alcancé a estar, estaba apenas entrando en vigencia toda esta ley de convivencia, todo este sistema de convivencia que hoy en día sí está ya muy estructurado, que me parece espectacular. Entonces, digamos, estamos haciendo los primeros pasos donde se buscaba acompañar tanto a los agresores como a los chicos víctimas de la situación. Desde una primera instancia, el manejo emocional de ambas partes, es decir, cuáles son las emociones que te llevan a ti a actuar de esta manera y tú cómo te sientes también frente a esta posición. Y luego, después de hacer unos abordajes individuales,
de revisión de conductas, de que, sobre todo muy explorativo, ¿no? Muy de que el chico, la chica reconociera cómo fue, cómo esto, poder llevar a modificación de conductas y trabajo también de pactos, ¿no? De acuerdos que se generaban, ¿no? Entonces, digamos, fue ahí y ya pues, obviamente en su momento se vinculaba a la familia, se vinculaba también a estas personas, no recuerdo ahorita el nombre, como